quiero enseñarte algo diferente acerca de la Santa Cena o de la Cena del Señor. 1 Corintios 11, del 27, 28 y 29, nos dice quiénes pueden cenar la Santa Cena y quiénes no. Y por muchos años, la enseñanza más común es que no la pueden cenar quienes estén en pecado, no la pueden tomar quienes estén en pecado. Tan así que la iglesia tradicional, si alguien comete un pecado de los que no se pueden quitar según ellos, como el divorcio, a muchas personas divorciadas les han quitado, en la iglesia tradicional, la iglesia romana, les han quitado la oportunidad de llevar a cabo la comunión, como le llaman ellos. Para la iglesia evangélica es la Santa Cena o la Cena del Señor. Pero déjame decirte que creo, es mi opinión, que está mal enseñado. Inclusive en la iglesia evangélica también se enseña diciendo que nadie que tenga pecado puede cenar la Santa Cena, que primero se tiene que arrepentir. Eso tiene parte de verdad y parte no. La realidad es que para los que todavía no tienen al Señor, a Jesús como su Señor y Salvador, digamos que la iglesia tradicional, la iglesia evangélica, no los deja cenar. Inclusive en algunas iglesias es hasta que estén bautizados. ¿Ok? Yo personalmente, como pastor, creo que así no es, y te voy a decir de acuerdo a la interpretación de ese capítulo, del capítulo 11 del libro del primera de Corintios 11. Ahí está como una clave muy sencilla en el 27, 28 y 29. Lo primero te va a ayudar lo que enseñé en el video anterior acerca de los 3 filtros. ¿Ok? Si alguien ya es un creyente, entonces todos sus pecados fueron perdonados por Jesús. Nosotros como creyentes no nos arrepentimos del pecado para pedir perdón. Nos arrepentimos del pecado y los confesamos más bien delante de Dios para dar gracias porque el Señor nos perdonó, inclusive ese pecado que estamos haciendo en ese momento. ¿Ok? Pero en el caso de la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, quien se infiere, ¿verdad? Él mismo dice que el Señor mismo le enseñó a él. Recordemos que él no estuvo en la última cena, él no fue uno de los 12 apóstoles, él fue enseñado después directamente por Jesús, eso es lo que dice él. Dice que nadie puede cenar o tomar la cena indignamente porque será culpado del cuerpo del Señor. ¿Ok? Y luego dice, pruébese, entonces dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Ok? Y después dice la explicación de quién es indigno. Dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, este es culpado del cuerpo del Señor, ¿ok? Del sacrificio, de haberlo ofrecido en sacrificio. Entonces, entendamos esto, que puede cenar toda aquella persona que sea digna de la cena. ¿Y qué se necesita para ser digno? Muchos dirán, pues no estar en pecado. No, eso sería imposible. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Ok? El tema aquí es que lo digno o lo indigno te lo da el si disciernes correctamente el sacrificio de Jesús. Si entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ok? Si tú entiendes que Jesús es el Hijo de Dios, que nació de María siendo virgen y del Espíritu Santo, que caminó en la tierra por 30 años, 33 años, a los 30 años salió a su ministerio, que Él se crucificó por ti, llevó tus pecados, te dio la oportunidad de ser salvo, murió y resucitó al tercer día, y después de 40 días ascendió a los cielos y está de nuevo sentado a la diestra del Padre, y que Él es todo hombre y todo Dios. Entonces, tú entiendes que ese sacrificio te da vida eterna a ti, estás discerniendo bien el cuerpo de Jesús y tú puedes cenar la Santa Cena. Alguien me dirá, bueno, ¿y por qué, pastor, por qué dice pruébese cada uno a sí mismo? Entonces, ahí lo que las iglesias normalmente hacen es darle un tiempo a la gente para que se arrepiente de su pecado. No, no está hablando de arrepentimiento de pecados.
porque le está hablando a creyentes, ¿cierto? Está hablando de pruébese cada quien si entiende lo que le acabo de decir. Si no entiende, entonces no cene la cena. Mejor no la cene. Eso está diciendo, si usted no entiende todavía a Cristo, no cene la Santa Cena. Entendamos esto. Hoy, en la actualidad, en el año 2024, esto es muy difícil que alguien no entienda la Santa Cena, o más bien dicho, que alguien no entienda el sacrificio de Jesús. Puede que no lo crea y no lo quiera creer y no lo quiera seguir, o lo quiera seguir a su manera. Pero pues mayormente la gente entiende lo que Jesús hizo en la cruz. Pero en aquel tiempo, imagínense a los corintios, más o menos ese libro se escribió, si no mal recuerdo, por ahí del 55, 60 después de Cristo, son unos 30 años después de la muerte de Jesús. Apenas estaban entendiendo lo que hacía 30 años había pasado. Quiero que vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y todos los apóstoles y los 120 que estaban ahí en el aposento alto son llenos del Espíritu Santo, después de la promesa que recibirían poder o serán investidos de poder desde lo alto, que Jesús les dijo antes de ascender. En ese momento la gente pensó que estaban borrachos, vino mucha gente a ver ese estruendo. Pedro se levantó a decir, no están borrachos, y comenzó a decir que eso era lo que había profetizado el profeta Joel 750 años antes, que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, y eso es lo que estaba pasando, el derramamiento del Espíritu Santo. Después de eso, si usted sigue leyendo por ahí del versículo 41-42, dice que los que seguían, ¿verdad?, conforme a las instrucciones de los apóstoles, y dice ahí que iban al templo, pasaban tiempo en el templo y en las casas, pero en el templo no adentro, usted sabe que no podían entrar, sino en las afueras del templo. Ahí se infiere, ¿verdad?, que hablaban con la gente que andaba buscando a Dios. Ellos les decían que Jesucristo había venido para darles salvación como el Mesías de Dios, como el Cristo de Dios. Los llevaban a las casas, dice que se reunían en las casas y partían el pan. Y partir el pan es lo que ahora llamamos Santa Cena. Y también dice que compartían la comida con alegría y sencillez de corazón. ¿Ok? Y dice ahí también que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La única manera en que esa gente viniera a la casa y fuera salva es porque había escuchado de Jesús. ¿Dónde dice que le predicaban de Jesús? Exactamente cuando dice que les compartían el pan. Antes de compartir el pan, antes de explicarles que el pan representaba el cuerpo y el vino representaba la sangre derramada por Jesús, ahí aprovechaban para contarles todo lo que Jesús había hecho. Ahí la gente aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, y entonces podían cenar la Santa Cena, partir el pan. ¿Ok? Entonces lo que tú y yo hacemos en nuestras iglesias al partir el pan, al compartir la Santa Cena, no es una oportunidad para que la gente se arrepiente de sus pecados. Eso no es lo que está pidiendo el Señor en la Santa Cena. Él dice, hagan memoria de mí, pero yo ya les perdoné sus pecados. Entonces eso tiene que ver con los filtros de los que te hablé en el anterior video. Pero si estás entendiendo esto, la Santa Cena es para todos aquellos que entienden lo hermoso del sacrificio de Jesús en la cruz, que te da salvación, vida eterna, perdón de pecados. Perdón de pecados, tan así que David dice en un salmo, bienaventurados aquellos cuyos pecados no les son tomados en cuenta y no son inculpados de pecado. Y está hablando de nosotros, los que al estar bajo la gracia entendemos que la obra de Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, y entonces podemos cenar libremente porque entendemos el sacrificio de Jesús. No sé qué tan diferente es a lo que te enseñan en tu iglesia. No quiero decir que ellos tienen que cambiar, simplemente es mi opinión de cómo es mi interpretación de las Escrituras a la luz del Evangelio de la Gracia. Espero que te haya servido. Bendiciones. Yo soy el pastor Luis David. Ponme aquí tus comentarios y los platicamos. Bendiciones.